So my education started in community college. I earned an associate's degree in physical sciences. I transferred to UCLA, where I earned a bachelor's degree in chemical engineering. And I went to UC Irvine to earn my master's degree and my PhD in chemical and material physics. And then I went to UC Berkeley for a postdoc in chemistry and physics. In my whole career, right? So then I went, after my postdoc, I stayed at Berkeley and I worked for their science museum. They have a museum called the Lawrence Hall of Science. And within that museum, there is a department called the Learning Design Group, where I worked as a physicist and an app developer to create an all-digital K-8 science curriculum that uses the new science standards. And after I left that position, I became a professor of laser and photonics technology and physics at a community college called Irvine Valley College in Southern California. And then I left that position to come to the Exploratorium, where I am the physicist and a senior science educator in their Teacher Institute. Pues sí, yo quería estudiar medicina o biología, pero tal vez era un poco floja y no quería memorizar cosas, porque para mí era más fácil tratar de entender. Entonces al final decidí que iba a tratar de entender la física. Y entonces entré a la universidad en México, la UNAM, se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí hice mi pregrado en física. Pues ahí es un poco diferente en México el sistema, porque todo el tiempo estás tomando solo clases de física. En Estados Unidos creo que tomas clases de más cosas. Sí, fueron 5 años de estudiar física en México. Ahí no estaba muy segura de qué quería, como me interesaba eso de biología, llegué a pensar tal vez en hacer algo como de biofísica, que es física aplicada a sistemas biológicos, pero también me interesaba mucho la mecánica cuántica, que es pues las leyes de la física que obedecen los objetos a escalas súper chiquitas. Y al final eso se me hizo como la más loca e interesante, y decidí irme en la trayectoria de física cuántica. Cuando yo estaba en la carrera, hubo una convocatoria para hacer un verano de investigación en el extranjero. Entonces los estudiantes de física de México podían mandar su aplicación y tuvimos entrevistas, y a mí me seleccionaron para hacer un verano en la Universidad de Maryland, que es donde estoy ahora. Y ahí empecé a hacer un poco de trabajo experimental para estudiar cómo se comportan átomos atrapados en unas cámaras de vacío que están enfriados a temperaturas súper frías, cerquísima de cero absoluto, y cómo interactúan cuando tú les pones luz muy intensa, radiación muy intensa. Y ya, pues como que eso me gustó. Entonces volví a México, estuve haciendo una tesis 1 año, y en ese tiempo empecé a estudiar para GRE, todas esas cosas que se necesitan para aplicar al PhD en Estados Unidos. Y afortunadamente me aceptaron en la Universidad de Maryland, y ahí empecé mi doctorado. En mi primer año de doctorado no estuve haciendo mucha investigación, más bien me enfoqué en tomar clases y hacía una teaching assistantship para que me pagaran. Y después de eso me uní a un laboratorio que hace investigación parecida a lo que hice ese verano, como investigar átomos súper fríos, interacciones con radiación. Y pues sí, fueron
como 6 años, casi un poco más de 6 años, de hacer ese trabajo experimental. Creo que los doctorados en física son un poco más largos cuando estás haciendo trabajo experimental porque siempre algo se rompe. Hay muchas cosas que a veces no funcionan bien, pero bueno, afortunadamente ya logré que todo funcionara y defendí mi tesis hace unos 3 meses. Y ahora, pues terminando el doctorado, yo estaba un poco confundida. Y bueno, afortunadamente ahora hay muchas opciones que yo no me imaginé que había para alguien que estudió física. Entonces tuve la oportunidad de hacer entrevistas para algunos trabajos como postdoc, pero también salieron algunas oportunidades interesantes para trabajar en la industria. Y al final, pues decidí que voy a juntar lo que me interesaba antes, que era la biología, y lo que ahora me interesa también, que es la física cuántica. Y para mi investigación postdoctoral espero poder estudiar procesos de física cuántica en sistemas biológicos. Entonces, al final, espero poder juntar todo lo que me interesa. Bueno, yo estudié en la Universidad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, muy orgulloso. Y en México no existen majors o minors. Uno estudia una sola disciplina y son todas las materias de la misma disciplina. So it's pure depth and no breadth. Entonces, bueno, yo estudié física, son 5 años, y de esos 5 años alrededor del 30% de las materias son de matemáticas. Después hay un 30% de materias que son de física, mecánica, termodinámica, óptica, mecánica cuántica, laboratorios. Y hay 40% de materias que son opcionales, pero es una lista limitada de materias que uno puede escoger. Son materias de física avanzada o de matemáticas avanzadas, pero yo, no, por ejemplo, no podía tomar historia, no podía tomar psicología. Entonces, el 40% de las materias opcionales que yo tomé, todas eran de matemáticas. Porque desde muy pronto me di cuenta que tenía que entender muy bien la estructura matemática de las ecuaciones de la física para poder resolver los problemas de una forma satisfactoria para mí. Cuando terminé la licenciatura en México, fueron 5 años, dejé de estudiar por 1 año y medio. Me dediqué a dar clases en una preparatoria, como tutor y como instructor en la universidad. Necesitaba un pequeño descanso. Pero después de unos 8 meses ya lo empezaba a extrañar. Entonces empecé a sentarme como oyente, le decimos, to audit, las clases en la facultad. Y entonces pensé, bueno, pero si de verdad te gusta tanto deberías de volver a la escuela. Y entonces después regresé y hice un máster también en la UNAM en México en matemáticas. Siempre teniendo en mente que las matemáticas las quiero aplicar a los problemas de la física. Hice el máster en matemáticas y ahí una vez más tuve un excelente tutor, el profesor Antonio Capella, que también era un físico de formación y que después hizo un doctorado en matemáticas. Entonces él me dio un muy gran impulso y me convenció de que si esa era mi vocación, pues debería de estudiar y debería irme fuera de México. En México, la disciplina que yo estudio, que es la simulación numérica y computacional de fenómenos físicos, no es una disciplina que esté muy desarrollada. Entonces me sugirió que si de verdad quería aprender pues, lo más nuevo, fuera a Europa o Estados Unidos. Y bueno, entonces eso fue lo que hice el doctorado en matemáticas aplicadas en la Universidad de Delaware. Y al final, bueno, después de que uno se gradúa del doctorado, cuando quieres ser profesor en una universidad de investigación, siempre tienes que hacer un postdoctorado. Y un postdoctorado es un trabajo temporal, dura entre 2 y 4 años, en el que te contratan ya no como estudiante, sino tú estás a cargo de un proyecto de investigación.
es la primera vez que tú haces investigación por tu cuenta. Porque cuando estás en el doctorado siempre tienes a tu asesor que te ayuda. Y muchas veces él tiene más experiencia que tú y decide qué problema es interesante o relevante para ti. Pero cuando estás como postdoctorante, tú ya eres tu propio jefe, decides cuáles son tus proyectos. Tienes siempre gente que te ayuda, a quien puedes preguntarle, pero tú eres tu propio jefe. Entonces me ofrecieron una posición aquí en NYU como postdoc. Y bueno, aquí he estado por 4 años y ahora en un par de meses voy a empezar como profesor en la Universidad de Arizona en el departamento de matemáticas. Entonces ese es el proceso. Uno hace la licenciatura, ya sea en física, matemáticas, ingeniería, ciencias de la computación. Luego hay una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y entonces es cuando uno puede empezar a ser profesor. Cuando ya estás listo para hacer tu propia investigación, dirigir estudiantes, dirigir un grupo de investigación que está a tu cargo. Se requiere un proceso largo, no solamente para obtener los conocimientos, sino también para pues, tener una idea muy global de cuál es el estado de la investigación y poder entonces guiar a un equipo. Ese es el proceso usual. A ver, entonces, pues nuestra trayectoria ha sido muy paralela. Ahorita cada quien te va a platicar qué experiencias ha tenido, pero pues es más o menos así. Nosotros estudiamos la licenciatura en física de 2002 a 2006 en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Mientras íbamos avanzando durante estos estudios, pues fue claro para nosotros que queríamos ser investigadores y que para hacer ello teníamos que hacer un posgrado. Por lo cual decidimos ingresar al posgrado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Este es el CINVESTAP, en la Ciudad de México. En el departamento de física estaba el posgrado en ciencias físicas y ahí, ahorita también te va a platicar Neil, tuvimos la oportunidad de tener estancias de investigación en el extranjero, ¿sí? Uno de nuestros contactos más sobresalientes pues, es el doctor Luis Orozco de la Universidad de Maryland. Él ha sostenido un programa de intercambio de estudiantes mexicanos en instituciones de Estados Unidos, en particular ahí en Maryland y en el Joint Quantum Institute. Entonces tuvimos el chance de irnos para allá y como parte del doctorado hicimos una estancia pues doctoral en el laboratorio del doctor William Phillips, de ahí del Joint Quantum Institute. Bueno, nosotros entramos al doctorado del CINVESTAP, como te decía Karina, y como íbamos muy bien en la carrera, pudimos empezar a avanzar en el doctorado. Entonces tuvimos la oportunidad de que durante un verano pasar ese verano de investigación en este laboratorio del Joint Quantum Institute que está en Washington, pero a nosotros nos tocó el campus que está en Gaithersburg, cerca de Gaithersburg, Maryland, que es el National Institute of Standard Technology. Y nosotros estuvimos ahí un mes trabajando en el laboratorio del Dr. William Phillips y la verdad nos encantó el trabajo que estaban haciendo. Es un laboratorio de primer mundo. El Dr. William Phillips es premio Nobel de Física. Entonces nosotros cuando tuvimos ese contacto con la ciencia que estaban haciendo ahí, dijimos nosotros tenemos que estar acá y luchamos para conseguir que nuestro trabajo de doctorado fuera en ese laboratorio en lugar de estar en México. Seguimos apegados a nuestro centro en México, pero todo el trabajo de doctorado, todo el trabajo experimental, que fueron 4 años, iban a estar allá en Estados Unidos en ese laboratorio. Entonces como que fuimos muy afortunados de que nos dieran la oportunidad de estar ahí los 4 años. Bueno, pues después de haber pasado estos 4 años en el doctorado en NIST, pues te vas familiarizando, vas yendo a conferencias, te vas familiarizando con el área, ¿no? Con los grupos de investigación a nivel internacional, y lo que sigue, si tú quieres llegar a ser un investigador, pues es hacer una estancia postdoctoral, ¿no? Entonces, pues fue así que buscamos cada uno una estancia postdoctoral
y encontramos, por ejemplo, en Illinois oportunidades. Yo encontré un postdoc en la Universidad de Chicago, en el grupo del Dr. Cheng Qin, y Vladimir encontró también una oportunidad en Northwestern University, también hacer un postdoc en el grupo de Prem Kumar. Después de este primer postdoc, pues se vale hacer un segundo. Entonces, en este caso, ahora Vladis aplicó para una posición postdoctoral en París, en el Laboratoire Castrel-Bruxelles, que es uno de los laboratorios también líderes para el estudio de mecánica cuántica. Entonces, después en este segundo postdoctorado, pues nos fuimos a París. Yo empecé a trabajar como postdoctorante ahí. Tuvimos nuestra primera hija, entonces Karina tomó un año para dedicarse a nuestra hija, y posteriormente ella, después de ese año, obtuvo otro postdoc en el mismo laboratorio, pero en otro grupo diferente. Y en esta estancia en Europa fuimos muy afortunados porque aplicamos a una beca europea que se llama Beca Marie Curie, que en este caso es la beca individual, que es una de las becas más prestigiosas que dan en Europa para hacer investigación postdoctoral. Y fuimos muy afortunados porque tanto Karina como yo la obtuvimos por separado para nuestros trabajos de investigación. Entonces fue algo muy importante. Y estuvimos 4 años allá viviendo en París. Siempre que nos fuimos de México sabíamos que queríamos regresar a realizar esta clase de ciencia en el país, ¿no? En México. Entonces, pues a partir del postdoc teníamos mucho contacto con México. Siempre que veníamos de vacaciones, por llamarlo así, pues era visitar universidades y presentar tus trabajos últimos y visitar a todas las instituciones, ¿no? Queríamos realmente ver dónde teníamos oportunidad y sostuvimos pláticas por algunos años. Y fue el Cinvestav, particularmente la Unidad Querétaro, quien se interesó porque nosotros dos nos convirtiéramos en investigadores titulares y empezar nuestro laboratorio aquí en la Unidad Querétaro, en México. Bien, pues quizá mi trayectoria fue un poco fuera de lo tradicional, porque como había mencionado, empecé yo con la danza. De hecho, terminando la secundaria empecé a trabajar como bailarín de ballet clásico, y después de bailar como unos 10 años decidí regresar a la facultad y estudiar. De hecho, cuando ingresé a la facultad, quería estudiar física, pero no tenía fijo que me iba a dedicar a la física. O sea, simplemente dije, no, pues necesito sacar una licenciatura, pero no sé en qué. De momento voy a empezar a estudiar física porque me interesa. Y ya como desde el principio dije, me enfoqué en la física diciendo que iba a ser un major en física, ¿no? Dije, pues quizá no sé si vaya a tener éxito en esto, pero pues voy a hacer el intento. Y pues de ahí pues sí me gustó mucho. Empecé a trabajar con un profesor haciendo investigación en la licenciatura, y pues me interesó mucho, y de ahí el último año de licenciatura empecé a trabajar con una colaboración con un profesor de ciencias de cómputo en un proyecto teórico de computación a base de puntos cuánticos. Entonces él estaba contribuyendo al aspecto de cómputo, y nosotros con la física, ¿no? Los modelos. Y pues eso involucraba hacer mucha programación, modelos de cómputo. Y pues de ahí pues él me dijo, ¿por qué no estudias ciencias de cómputo? Dije, pues para mí, o sea, lo que me interesa es la física. Dice, no, pero eres bueno para la programación, y puedes hacer una maestría y luego sigues con la física. Y dije, bueno, pues está bien. Entonces hice 2 años estudié la maestría, 2 años enfocándome en ese trabajo, pero luego me cambié más a
cómputo en paralelo y distribuido. Y eso fue lo que me trajo a IceCube al principio, que para hacer las simulaciones de Monte Carlo, eso necesitaban alguien con ese nivel de experiencia en cómputo. Y IceCube es un observatorio de neutrinos, es un detector de neutrinos ubicado en el polo sur geográfico, está como a 500 metros del polo sur, y es un arreglo en 3 dimensiones de módulos de fotomultiplicadores que están enterrados en el hielo. Empiezan a 1,5 kilómetros de profundidad y se extienden 1 kilómetro hacia abajo. Entonces hasta 2,5 kilómetros de profundidad están los sensores. Y entonces con este arreglo lo que pasa es que cuando pasan partículas por el hielo, como muones con carga eléctrica y producen radiación Cherenkov, se puede detectar la luz que emiten con los sensores. Se graba el tiempo en el que se detectó, y con eso se puede reconstruir el tramo que atravesaron los muones producidos por neutrinos. Con ello se puede señalar la dirección de la cual provienen y la energía que llevan. Con eso entonces se pueden hacer mediciones de fuentes de neutrinos y a diferentes energías, etc. Sí, pues empecé a trabajar con IceCube, como mencioné, pues trabajando en las simulaciones Monte Carlo y el hecho de que tenía estudios de física, pues eso fue parte por las cuales me escogieron, ¿no? Que querían alguien que tuviera física y cómputo, que pudiera que fuera bueno para hacer programación, cómputo distribuido, pero que también supiera de física. Entonces empecé a trabajar con eso, y trabajando en IceCube, pues siempre me interesaban los estudios, los análisis que estaban haciendo en IceCube, y fue cuando, como había mencionado, empecé a ver lo de los rayos cósmicos. Entonces me interesó eso, y pues me interesó seguir con los estudios de física y terminar esto. Y más o menos al mismo tiempo fue que conocí a quien fue mi director de tesis en la Universidad de Guadalajara, Eduardo de la Fuente. Él estaba trabajando en HAWC, que es un observatorio de rayos gamma en México. Y él, sabiendo que era de Guadalajara, porque estaba él aquí en Madison en una reunión, dijo, no, pues estaba un programa del gobierno de la República Mexicana, tratando de repatriar a científicos, ¿no? Entonces la idea era de que ellos, si hacía mi doctorado por medio de la UDG, que ellos lo pagaban, y así tratar de atraer el talento que se había salido de México, ¿no? Regresar. Y pues me interesó mucho eso, la idea, porque ya tenía pensado estudiar, hacer el doctorado en física. Entonces empecé a trabajar con él, y como él trabajaba en HAWC, al empezar a trabajar con él me hice miembro de HAWC también, ¿no? Y con eso tuve acceso a los datos de HAWC a la misma vez que tenía los de IceCube, y con ello, como HAWC está situado en el hemisferio norte y IceCube está en el hemisferio sur, entonces pude usar datos de ambos experimentos para poder hacer un mapa del cielo completo en rayos cósmicos, poder hacer ese estudio, ¿no? Y pues bueno, así fue como terminé haciendo el doctorado, pues. Bueno, pues seguir trabajando en IceCube. Ahora soy el coordinador de procesamiento de datos y de simulaciones. Entonces trabajo
trabajo en lo que es software, programación, dirigiendo un equipo de programadores, pero también trabajo con estudiantes del programa de REU. Durante los veranos vienen a trabajar haciendo simulaciones de rayos cósmicos, no de IceCube, pero más bien de propagación de rayos cósmicos en campos magnéticos, etcétera, para estudiar más el origen de los rayos cósmicos. Yeah. So my path as a scientist has been not the straight one. It's been very chaotic to compare it with the way I have my life. So I got my bachelor's degree in physics at the University of National of Mexico, UNAM, and then I came to the States in 1990 to do my PhD at Northeastern University. So I did there a master's first, and then you get the master's as long as you do the PhD. Originally, I wanted to do high energy, so I really like to do particle physics. I really like them. So when I was undergrad, my thesis was in Feynman diagrams to study the proton-proton interaction and decay to kaons. Proton-kaons interaction and then some dynamics like that. So I really liked it. So when I arrived in Northeastern, I started doing supersymmetry. So I liked to do that. But then when I was finishing the master's and working on my PhD dissertation, so I was doing supersymmetry, and that time it was 1993 when the superconductor super collider was canceled. So this is a big project to do to study particle physics in Texas. They were constructing this huge particle accelerator. And it got canceled because it was going over budget. It was supposed to be, was planned for $4 billion. It was already $2 billion spent, and there were some other problems too. But it got canceled. So when it got canceled, I thought, well, there's going to be a lot of high energy physicists unemployed, and I'm okay, but I don't think I'm the greatest. So I'm going to have a hard time finding a job. So I was trying to consider what to do, if I really wanted to continue in that area or not. So then a friend of mine, he was working with another professor that just arrived, that was working with computers and doing complex systems. And I always liked it to do simulations. So a lot of the calculations I used to do was also doing computers for the supersymmetry. So then I thought, well, let's talk to this other professor, Alan Karma. So I talked to him, and he was starting to do some application of nonlinear dynamics to the heart. So I said, well, this is kind of interesting, and especially because he had a lot of money for computers, and I like computer simulations. So I started working with him. It was a little tough at the beginning because I was still missing particle physics. I always thought myself doing high energy. So it was a transition that it was a little hard. I was a little depressed for a while, but and as I say, if you're studying, you do a PhD, all of you who finish, you know that you have to go through a depression before you finish. It's part of the requirement. So before you see the end of the tunnel, you get a little low, but then you eventually succeed. So I work in complex systems, and I really liked it. Again, my path is not straight, so most of the people finish in 4 or 5 years because I changed, and I had to learn a lot of, especially for applying for the heart, a lot of biology, a lot of physiology. Things were not that easy, so it took me 10 years to get my PhD degree. So I graduated. So when a lot of people say, oh, it takes me too long to finish, you say, well, I think I can beat almost anybody. It took 10 years to finish my degree. Once I finished, then I wanted to apply what I learned a little bit more to reality. So not just to have theories and simulations that they had nothing to do with reality. So I really wanted to apply these complex systems dynamics to the heart to real problems. So I got hired at Long Island Jewish Hospital in New York. So I was a postdoc there. I had opportunity then to learn a little bit more about the clinical side of the heart. From there, then I became a postdoc at Hofstra University in the math department.
So then I was combining a little bit of the clinical work that I learned there, and then with the math department. Then I became. Then I go back to another hospital, which was the Beth Israel Hospital in New York. I was then I worked there now as a researcher. So I was there for a few years, and then I wanted to get more. I had the clinical aspect, but really we needed some experimental data to validate some of the problems, some of the models that I was working on. So we moved to I moved to Cornell University in Ithaca, in New York, upstate New York, because there was a professor there who was doing experiments, and then I thought, oh, that's great, I can get access to real data. When I arrived there, Robert Gilmore, who was the professor there, he became Dean of Research. So then all his time was basically done, he spent it on meetings. So the lab was open and there was no experiments going on. There were a few, but not really too much. So then he told me, just go there and do experiments. So I arrived, I started playing with experiments, and I was actually in the veterinary school. So I went through my trajectory again. So from physics, I went to a hospital, then to a math department, to another hospital, and then to a veterinary school. And in that veterinary school, then I learned to do experiments. I learned to do optical mapping and some microelectrode recordings, and that allowed me to really get the data that I wanted. And so eventually I became an experimentalist as well. So the nice thing is that I became a theoretician, a computer scientist, and an experimentalist too. Combined the three things, and then that allowed me to open the doors for a faculty position eventually. So I was a researcher for many, many years. So I didn't become a faculty professor until I was 46. So it was hard because for many years I was basically a researcher on soft money. So a lot of time I had to spend working on grants, trying to get money to support me and the research and some of the students I had, but it was not true being a faculty. So finally, when I got an offer from Georgia Tech, so then I came to Georgia Tech when I was 46, and then got my first tenure position. No, but it was not tenure; it was tenure track. And then 6 years later, I got tenure and full professor. So I became full professor, but not until I was 52. So it was a long road, but compared to other of my peers, but it was an interesting road, and I learned a lot of things on the way. Well, it's your own. Right. It's very difficult in some sense. You have to be very brave to do it, right? At some point, I will find like a job because that gives you some stability, especially when you have a family, right? But being independent researcher right now was the best thing for me to do since I became a mom recently. So I have more freedom, take some stress out of the table too. But you need to be, I think the key is to be brave enough to do it, right? Find the motivation of working in problems that you really are interested in, and also let your curiosity and creativity to lead you. Also, you have to seek good collaborators, because nowadays you cannot do anything alone. You need good collaborators. That's also something important. Have a good networking team. Also, I would recommend healthy collaborators, because that's key. That's key. Doing science it's hard at times. It's challenging. Going through life with it is also challenging. So it's good to be surrounded by people that motivates you, that guide you in a healthy way. So I would say that. So to become physicists or scientists in general, even if you are independent or working in a company or as a professor, I think you need those things to be successful.
Yo estudié la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Al terminar, inicié mis estudios de posgrado también en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Ingresé al posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Allí hice mi doctorado. Me gradué en el 2017 y a finales del 2017 inicié como investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchos de los que estudian una licenciatura en física se van hacia el área de la docencia. Eso es lo que yo veo básicamente, al menos acá en México, son dos ramas. Una es la docencia, puramente docencia, y la otra es la investigación. Y en investigación pues ya tenemos, todo el mundo conoce que son muchísimas áreas diferentes, muy diversas, pero esas son las dos principales. También conozco gente que ha tenido su formación como físico y después ha incursionado en otras áreas muy distintas, ya sea economía, ya sea ingeniería, y han podido desempeñarse perfectamente en otros campos, ¿no? Teniendo como base la física, pero ya abriendo su panorama a otras áreas distintas. La formación en física te da unas bases sumamente fuertes en matemáticas, obviamente en física, pero las bases que se obtienen ahí muy sólidas, sobre todo del razonamiento científico, la forma de pensar de manera ordenada, ¿no? Eso yo creo que te ayuda mucho para incursionar en alguna otra área, aunque no esté directamente relacionada con la física. Y por ejemplo, en economía, que también se requiere muchas matemáticas, es muy fácil pues esa transición, ¿no? En finanzas, toda esta cuestión que tenga que ver con matemáticas, pues no es difícil porque uno tiene una formación muy sólida en matemáticas. Yes, so actually, so my whole career from, I finished high school in Costa Rica, and I saw the opportunity to come to the US because I had US citizenship privileges. And so that's a huge privilege because I'm able to come here, and without my family having money to pay for my education, I was able to ask for government loans. And so to me, that was a privilege because I was able to study something I wanted to. And even though I had to take some loans, but in any case, I started in a community college, which I think it could be very common in many Latinx communities and Hispanic communities. And even though many people may not view community colleges as a big deal, I think it's a really important institution. It helped me with getting started, taking ESL classes, and then getting some of math intro courses done. After that, I came to UNC Chapel Hill for my math. And during UNC, I actually started there thinking I wanted to do physics. And right the summer before I started at UNC, I did a summer internship at the University of Toledo in Ohio. And it was in astronomy. It was astrochemistry, actually. So it was looking at light from 66 stars within our galaxy. And this light was coming from clouds. They're called molecular clouds. So they're clouds in space that basically absorb some star's light and re-emits it. And my job was to basically look at this light and say, okay, which compounds can we find? Oh, there is carbon monoxide, or there is CN, or so on. And I actually didn't like that project, but I really liked the astrophysics. I like that aspect, learning about other people's research and all that. So when I got to UNC, I wanted to do that. I said I need to do physics. And I even got the first week I got back, I gave a talk about my project and everything was going well. But the transition just messed me up. Going from a community college to a 4-year institution is a known hard transition. But I was not ready for it. As someone who grew up in Costa Rica, who saw the movies of Americans going to frat parties and having so much fun, and how is it the college life in the US? I thought, okay, this is really new to me. I have my family really far away from me,
My sister lived in DC, so she helped me a lot in the beginning, and then I transitioned away from her. That transition really hit me hard, and so during the first semester, I actually got into academic probation. So I failed my Calculus 3 course, almost failed. I got a D+ in like electromagnetism in my physics class, and that bummed me down. That made me think, okay, I'm actually mad at physics. I don't want to do it. I don't want to do it right now. And so I decided to change to math because I knew that at least the language of the universe, how we actually like describe everything is in math. And so I thought, and I was also upset that I got an F in math because I was always good at math. So I said, I'm going to major in math. And so I started with math, and I bounced back, I did much better, got out of academic probation. I started a research project in math. I looked at jellyfish, simulations of jellyfish and like real life jellyfish, and leaves, how like their stiffness of the leaves relate to like wind and how they change the configuration of the leaf. Sometimes they like form a cone to reduce the drag force and so on. So it's kind of related to physics there too. Right after I majored in math, I decided, I'm gonna do one more thing because I was about to go into math grad school. My advisor was super nice, and she already had me go to University of California at Merced. She was like, you just apply there and you'll get in, you're gonna start there. And I thought, okay, I want to give one last try. I want to do this internship in astronomy. I found online through the National Radio Astronomy Observatory. And it was a program called the National Astronomy Consortium. So I applied there. I got an interview. I told them straight up, I got an F in this class. I don't feel like I can do it, but I can try really hard. I was just straight up. And I remember after this interview, my face just dropped. I felt so like, why did I do that? Like, I just ruined my chance to getting an internship in this very prestigious institute. And they offered me an internship. And so I was able to go to New Mexico in Socorro. And I did a project there about supermassive black holes, how they can they orbit each other and they can coalesce. And I was using radio wavelength data. And that sparked my interest once again, because in this program was so unique, because it brought other Latinx and Hispanic from other institutions. It was geared towards underrepresented minorities, so black students there also. And we all came together and talked about our obstacles, basically our hardships, what makes us fail, what makes us feel like we don't belong in academia. And that helped me a lot. That helped me so much because it reaffirmed the feeling I had at UNC of why am I failing these things? And is it me, or is it my surrounding that is affecting my well-being and my intake of information? That experience helped me a lot, and that made me switch my thinking to getting my PhD in astrophysics. And so after that, I came back and I did 1 year of work. I worked at an elementary school because I was interested in knowing about the educational system here in the U.S. And after that, I went to the bridge program here in Vanderbilt in Phys. I got my master's in physics, and then now I'm in my PhD phase. Yeah. I'm 27 now.